Ahora dice el señor Guillermo Lasso, tenemos todo controlado. ¿Cuándo le hemos visto a él controlar ni siquiera su propia vida? Y ahora quiere controlar un país que él mismo está dando la apertura a hacer el papel del Ejecutivo. Recordemos, señores asambleístas, que no nos podemos usurpar funciones. El tema del presupuesto, el tema de los ministros, el tema de la institucionalidad y sobre todo el respeto profesional que merece cada institución lo da el Ejecutivo, no el Legislativo. Creo que leyes somos muy vastos en cuanto a leyes. Lo que no hay es voluntad política y sobre todo sensata por parte del mandatario. Quiero recordarle al señor Guillermo Lasso que el artículo 66 de nuestra Constitución reconoce y garantiza a las personas en el derecho íntegro de tener una vida fuera de violencia, tanto física, psicológica, moral, sexual. Lamentablemente este artículo para el señor Guillermo Lasso no es parte de sus lecturas, ni tampoco es parte de quienes manejan su TikTok para que pueda ejecutar una política pública. Mentir es de miserables y las palabras se las tiene que decir con propiedad. El señor Guillermo Lasso no es como usted acaba de decir, asambleísta Freire, palo porque boga y palo porque no boga, palo porque viaja, palo porque no viaja. En un país que está sumergido en inseguridad, que tengamos una carta de parte del presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional diciéndonos que va a viajar a los Estados Unidos por cosas personales y que la presión social lo haya tenido que regresar al país para que supuestamente esté ejecutando políticas de seguridad a las 10 de la mañana. Les recuerdo que el presidente Rafael Correa a 4 de la mañana sesionaba con su gente para que obviamente se vincule la seguridad nacional. Mientras que el señor a las 10 y media, 11 de la mañana recién estaba en sus reuniones de gabinete. Policías armados en junio 2022 con carros blindados, con uniformes antimotines, con armamento. Ahora dice el señor Guillermo Lasso, tenemos todo controlado. ¿Cuándo le hemos visto a él controlar ni siquiera su propia vida? Y ahora quiere controlar un país que él mismo está dando la apertura para que las mafias sean quienes tengan las llaves de seguridad de las cárceles. Por favor, señora Presidencia, por su intermedio, deseo proyectar algunas imágenes que se ha enviado ya a Secretaría. Señor secretario, por favor. Procedemos con la reproducción solicitada. Ahí está una de las imágenes en donde se evidencia que no hay voluntad política. En esta imagen dice, atención, la Policía del Ecuador tendrá un recorte presupuestario para el 2023 de 6 millones de dólares, según una proforma enviada por el Ministerio de Finanzas. Esto es voluntad política, esto es tener todo controlado, esto es palo porque boga y palo porque no. Siguiente imagen, por favor, señor secretario. Esta imagen se nos estaba emitiendo cuando el ejército ayuda a la Policía Nacional a controlar uno de los pabellones de las cárceles. ¿Por qué? Sabiendo que el ejército y la policía en un trabajo conjunto pueden trabajar y pueden someter, el señor Guillermo Lasso y la bancada oficialista tienen el empacho de decir que una ley no aprobada, aparentemente para ustedes, es justamente lo que está maniatando al gobierno. Gracias al uso legítimo de la fuerza, el ejército pudo ayudar a la Policía Nacional para someter con más de 17,000 balas en 2 horas. Señores, eso se llama guerra civil. Tiene 1 minuto, señora asambleísta. Siguiente imagen, por favor. Estamos en una de las imágenes que a nosotros nos conduele y nos duele como patria, que las clases sigan suspendidas. Y eso es tener todo controlado. Los niños también son personas que no es un efecto colateral, están siendo afectados por Dios Santísimo, que el señor Guillermo Lasso no tiene nietos
no tuvo hijos, no se acuerda. La demencia senil es tan fuerte a la edad del presidente que ni siquiera se acuerda que los niños son el futuro y el presente de la patria. La siguiente imagen, por favor. Un policía fue asesinado con quien era el denunciante. Fueron secuestrados y asesinados la misma noche que el presidente Guillermo Lasso decía que todo lo tiene controlado. Realmente lo tiene secuestrado con su inoperancia e ineptitud. La siguiente imagen, por favor. Y para rematar, seguirá a su cargo el mayor de la policía investigado por los casos de droga. A quienes realmente ya se los tiene identificados como corruptos dentro de la policía, como el señor Cáceres y este mayor, siguen en las nóminas de la policía. Mientras que nuestra policía, nuestra Guardia Legislativa y todos los policías que están afuera, pregúntenles, les dice salgan con su dotación. El ministro Zapata no sabe que los policías y las policías que están junto a nosotros no tienen dotación durante el periodo de 17 meses del señor Guillermo Lasso. No tienen municiones, no tienen armas, no tienen nada. Y así les mandan a combatir y dicen tenemos todo controlado con sus pechos dando las balas, porque ni siquiera tienen blindaje, porque todo está caducado. De la misma manera con que su política del gobierno del desencuentro está caducada, nuestros policías y nuestros militares están totalmente en el abandono. La última imagen, por favor, señor secretario. Quiero que el pueblo sepa que la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana, no voy a hablar de manera general, ya tiene más de 22 estados de excepción durante 17 meses del presidente Guillermo Lasso. Y nos ha indicado de manera como el polo vaquerizo por segunda vez que hay un plan de seguridad integral, que hasta el momento no se lo puede ni emitir ni enseñar. Como bien lo ha dicho algún asambleísta, ni siquiera el señor Guillermo Lasso sabe que integra lo que es el plan de seguridad integral. Solicitamos de manera urgente y emergente que tanto los secretarios de seguridad, el ministerio y el presidente Guillermo Lasso concuerden sus ideas, porque la sangre que se está derramando en el país, no solamente de nuestros ciudadanos, sino de nuestro ejército, de nuestra policía, es por su inoperancia. Recordemos que afuera de Carondelet nos pusieron una imagen que decía área restringida, no traspasar este límite porque utilizaremos fuerza letal. Pero para dotar a la policía no tienen presupuesto. Y me quiero basar, por favor, señor secretario, si podemos poner en el tuit emitido por uno de los asambleístas, gracias. Si ayudamos un poco más, existen vehículos, motos de la policía que necesitan mantenimiento. Si nos unimos entre empresas, mecánicas, ingenieros, automotrices, autoridades, colaboraremos para que sean arreglados. En pocas, asambleísta Byron Maldonado, tenemos que hacer vaca una vez más del pueblo para que el gobierno haga lo que tiene que hacer con su presupuesto. ¿Desde cuándo acá nosotros tenemos que seguir usurpando funciones porque el primer mandatario no tiene ni para los chicles de los policías? Por favor, tengamos decencia. Y nuestro país no amerita vacas, amerita política pública. Gracias, señora presidenta. La grave crisis política que vive nuestro país. Cuando uno va a un banco o cuando quiere viajar de un lugar a otro, por cierto, vía aérea, contamos con seguridad. Hay estrictos controles para poder ingresar. Yo me preguntaba, ¿por qué sucede lo contrario en los centros de rehabilitación, en las cárceles de nuestro país? Todos conocemos los desastres humanos que hemos vivido, más de 500 ecuatorianos muertos en estas condiciones inhumanas en estos centros de rehabilitación. Se habla de mucha tecnología, de la innovación, de la modernidad en el Ecuador y en el mundo. Así como nosotros somos controlados con escáneres
en los aeropuertos para poder ingresar. ¿Por qué no se ha impuesto esta tecnología también para poder controlar las cárceles en nuestro país? ¿O es que es verdad, existen intereses de los gobiernos de turno, como se ventila en las redes sociales? ¿O es que también se juegan intereses de la cúpula militar, de la cúpula policial, y no les interesa realmente proceder en este sentido? También se ha escuchado, o en los videos que los colegas asambleístas han expuesto, hemos podido ver cuando existen incautaciones, han sido armamentos de alto calibre. Hemos podido ver también tecnología como son los celulares. Conocedores de que esto se fortalece mediante la comunicación, ¿por qué se permite el sistema de internet en estos centros de rehabilitación? Los mismos que promueven esta comunicación, y como efecto estos atentados que se vivieron en las principales ciudades como es Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Considero que este procedimiento se debe poner fin a fin de tratar de coartar ese accionar que atenta realmente contra la seguridad, contra la vida. También decía, colegas asambleístas, todos estos hechos se promueven porque es un problema estructural de nuestros países, especialmente de nuestro país. La carencia de fuentes de trabajo que no garantizan una vida digna de nuestros conciudadanos, a mi entender, parece conlleva a estos hechos de vincular en el narcotráfico, en los lavados de activos, que por cierto luego conlleva a la vinculación con la delincuencia. Debemos garantizar, o el gobierno nacional debe garantizar, políticas efectivas para poder luchar contra estas situaciones que hoy por hoy estamos viviendo. Algunos datos quería compartir, colegas asambleístas. En el año 2021, 1.156 homicidios intencionales en todo el país. En el año 2002, en el mismo periodo, la cifra aumentó en más del doble, a pesar que incluso se ha declarado estados de excepciones para frenar la violencia en el 2022. Por tanto, hubo 2.509 homicidios intencionales en nuestro país. Entre enero y el 10 de agosto del 2022, colegas asambleístas, el número de homicidio aumentó en comparación al 2021. Sin embargo, su aumento relativamente bajo en comparación de los sicariatos y asesinatos. En el 2021 hubo 143.000 homicidios y en el 2022 hubo 155. Ante estos hechos, pongo a colación, colegas asambleístas, está en el Pleno de la Asamblea Nacional la creación de la Universidad de la Policía Nacional, que por cierto lo hemos venido tratando dentro de la comisión que honro en presidir. Considero bastante importante, a fin de que haya una formación académica, exista procesos de investigación profunda ante estos hechos. Considero importante que se ponga en escenario este tema y que haya el respaldo de los asambleístas para que estas entidades, como son la creación de las universidades, se hagan realidad en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.